A veces no queda claro o por qué es una clave y no la otra. Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? A ver, examen semanal 14. Ah, el examen 14 les vino acumulativo. Ahora son solo 8. Sí, a partir de este fin de semana. Sí, a partir de este fin de semana ya yo he enviado ya preguntas el sábado o el domingo. Solo 8 nada más. Así es. Sí, sí, así es. Muy bien. Entonces, dice acá, en un hospital se encuentran bacterias inactivas en forma de estructuras de resistencia metabólicamente inactivas, evitando así la acción de los agentes químicos empleados en el hospital. ¿Cómo se llaman dichas estructuras? Ah, ya, profesor. Dice, en forma de estructuras que son resistentes. Estas estructuras están inactivas y así evitan que los agentes químicos le hagan daño, pues, a estas bacterias. Ah, ya, profesor. Las bacterias entonces se defienden de agentes químicos, las bacterias se defienden de la luz ultravioleta, las bacterias se defienden de la falta de alimento convirtiéndose en esporas. Así es. Muy bien. Vamos con la 2. Dice, un paciente tiene las vainas de mielina de sus neuronas alteradas. Un tratamiento actúa sobre las células productoras de dichas vainas. Así se estimula su formación de las vainas. Después de unos días se observa que solo se benefician las neuronas del sistema nervioso periférico. Ah, ya, profe. E indique las neuroglias estimuladas satisfactoriamente. Ah, profe, si solo el beneficio es en el sistema nervioso periférico, ¿qué neuroglias son las que están estimuladas? Las células de Schwann. ¿Por qué las células de Schwann? Porque las células de Schwann forman la vaina de mielina, forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. A ver, participando y en el sistema nervioso central. ¿Quién forma la vaina de mielina? Ah, ahí serían pues los oligodendrocitos, ¿sí o no? Claro, los oligodendrocitos forman el sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, médula espinal. Correcto. ¿Quiénes se encargan del soporte y la nutrición? Soporte, nutrición, profesor, soporte, nutrición. Los astrocitos, ya, muy bien. Los astrocitos se encargan del soporte y la nutrición. Así es, soporte y nutrición, correcto, de las neuronas, ¿no? Las neuronas son las principales, las que forman el impulso, pues las células ependimarias forman el líquido cefalo-raquídeo. Muy bien, y por último, las microglias. ¿Qué pasa con las microglias? Las microglias, ¿de qué se encargan las microglias? Ah, son glóbulos blancos que defienden a las neuronas. Correcto, protección, defensa. Dice la pregunta 3. Creo que una pregunta similar hemos visto en clase, si mal no recuerdo. Dice, a un glóbulo rojo se le brinda dos moléculas de glucosas. ¿Cuánta energía en forma de ATP obtendrá dicha célula sanguínea al realizar la respiración celular? Ah, ya, profe. Si te dice dos moléculas de glucosas, profe, yo me acuerdo que por una molécula es 36 o 38. Si te dice dos moléculas, entonces 72 o 76. No, pues, ¿por qué no? Porque el glóbulo rojo no tiene mitocondria, pues. Ah, ya, y si no tiene mitocondria, profesor, entonces no hace respiración celular aeróbica, pues. ¿Qué hace el glóbulo rojo? Hace respiración celular anaeróbica. Entonces vamos a poner acá el eritrocito, el eritrocito realiza la respiración celular anaeróbica. Anaeróbica. Claro, profesor. ¿Por qué? Porque no tiene mitocondria, no puede ser aeróbica. Entonces, si hace respiración celular anaeróbica, ¿qué es lo que pasa? Pues, profesor, por una glucosa. ¿Qué obtiene? Por una glucosa obtiene 2 ATP, ¿sí o no? Claro, eso pasa en la anaeróbica, ¿sí o no? Hace una glucólisis, ahí obtiene 2 ATP, luego una fermentación. Ah, ya, profesor, hace fermentación láctica. Así como son dos glucosas, sería pues 4 ATP. Así es, muy bien. Vamos con la pregunta.
4. Dice, una persona consume papa sancochada, la cual presenta abundancia de cierto polisacárido. Este glúcido se degrada por acción de las enzimas a nivel de la boca. Ujú. Y en el duodeno hasta la obtención de qué. O sea, si nosotros estamos consumiendo una papa sancochada, ¿qué tiene la papa sancochada? La papa sancochada tiene un polisacárido llamado pues almidón, ¿sí o no? ¿Qué les ha pasado que todo escriben en breve? Almi, por arriba astro, oligo, y ya, todo abreviado. Ya, muy bien. Entonces, profesor, vamos por acá. Dice, este glúcido se degrada por acción de las enzimas a nivel de la boca. Ah, ya, profesor. Entonces, actúan enzimas a nivel de la boca y también en el duodeno. ¿Hasta la obtención de qué? Ah, ya, profesor, hasta la obtención de glucosas. Pues, profe, yo he marcado maltosas. ¿Acaso te dice que solo actúan las amilasas? En el duodeno, además de la amilasa pancreática, ¿quién actúa? Actúa también la maltasa, pues. Entonces, hay una secuencia, ¿sí o no? Que a partir de almidón, ¿qué se forma a partir de almidón? Se forma maltosas. Ah, ya, profesor, ¿qué se forma a partir de maltosas? Se forma glucosas. Ay, ay, no se olviden, profe, para que el almidón se convierta en maltosas, actúa una enzima. ¿Cómo se llama la enzima? Amilasa salival, también se le dice tialina. Claro, ese es a nivel de la boca. Y en el duodeno, ¿quién actúa? En el duodeno actúa la amilasa pancreática. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué hace la amilasa salival y qué hace la amilasa pancreática? Esas enzimas degradan, ¿a quién, profesor? Degradan por acá al almidón y lo convierten en maltosas, correcto. Profe, pero también tenemos una enzima, ¿sí o no? Claro, esa enzima es llamada maltasa. En el duodeno actúa la maltasa. ¿Y qué pasa? Pues vamos a tener que esa maltasa convierte a las maltosas. ¿En qué lo convierte, profesor? En glucosas. Y listo. Eso es lo que pasa entonces. Ah, muy bien. Entonces la clave la E. Claro, ¿no? También hay maltosis o maltosa, ¿ya? Pero no es muy necesario los ISO. Bien. Dice la 5. Dice, cuando nuestros vasos sanguíneos se lesionan, se activa todo un proceso para detener el sangrado. Respecto a este proceso, indique el enunciado correcto. Hay similar a la pregunta del examen de admisión, ¿no? Dice lo correcto, ¿ah? Para detener el sangrado. Ah, ya, profesor, se activa todo un proceso, ¿sí o no? Ya, muy bien. Ese proceso general se llama hemostasia. O sea, cuando los vasos sanguíneos se lesionan, sale la sangre, profesor. Sí, 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 sale la sangre. Se activa todo un proceso para detener el sangrado. Disculpen, ese proceso se llama hemostasia. Allá, profesor. La hemostasia, ¿en qué consiste? Profe, ¿es lo mismo que coagulación? No, coagulación solo es una parte de la hemostasia. O sea, la hemostasia, ¿en qué consiste? Primero, el vaso sanguíneo se contrae. A eso se dice vasoconstricción, para evitar que la sangre siga saliendo. Allá, profesor, luego, ¿qué pasa? Allá se forma el tapón plaquetario. El tapón plaquetario. Mira, hasta el momento no mencionamos la palabra coagulación, pero ese tapón plaquetario es momentáneo y al final viene la fibrina y se detiene el sangrado. Ah, ahí recién hablamos de coagulación. Así es. Ay, profesor, vamos por acá con la gráfica. Esto es semana 7. Bueno, la gráfica está en la semana 4 y también en la semana 7. Por partida doble hemos visto esto. ¿Ya? Entonces, miren acá. ¿Dónde está? Ahí está, miren, ve. Ah, ya, profesor. Entonces, este proceso de acá se llama hemostasia. Así es. Entonces, ¿qué tenemos por acá, profesor? Cuando hay
Un vaso sanguíneo que se lesiona, hay todo un proceso, hay todo un proceso llamado la hemostasia. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa por acá? Pues observa por acá. Miren, entonces, profesor, el vaso sanguíneo se lesiona, se pierde la sangre. Entonces, ¿quién actúa primero? El vaso sanguíneo mismo se contrae. Eso es vasoconstricción. Luego, ¿qué pasa con las plaquetas? Vienen y forman el tapón plaquetario, evitan que la sangre siga saliendo. Ahí está, tapón plaquetario. Y luego se da la coagulación gracias a la fibrina. Así es, gracias a la fibrina se da la coagulación. O sea, estos eventos que se hace para detener el sangrado se llama hemostasia, sí. Profe, ¿y cómo se forma la fibrina? La fibrina se forma, pues, de la siguiente manera. Las plaquetas liberan la enzima tromboplastina que convierte la protrombina en trombina en presencia de calcio y vitamina K. La enzima trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. ¿Qué hace la fibrina? Se une con otras fibrinas en presencia de calcio, forma un hilo de fibrina. Ese hilo de fibrina se une con otros hilos de fibrina, eso se llama mallita de fibrina. Esa mallita entrelazada, esa mallita viene y forma el coágulo de fibrina. Así es, eso es coagulación. Después del tapón, después de la vasoconstricción. Y los tres eventos juntos se llama hemostasia. Dice la C es la clave. A ver, ¿qué te están pidiendo? Por acá. Dicen cuál es lo correcto. Ya, muy bien, ¿cuál es lo correcto? Dice la C, se convierte la protrombina en trombina. Profe, se convierte la protrombina en trombina por acción de la tromboplastina, correcto. ¿Y por qué no es la A? Dice, las plaquetas son células que forman la tromboplastina. A ver, ¿qué está mal ahí? O hay dos claves. ¿Por qué es incorrecto? A ver, ¿qué dicen? ¿Por qué es incorrecto la A? Las plaquetas son células que forman la tromboplastina. ¿Cómo que no forman? Las plaquetas forman, sintetizan tromboplastina. Profesor, ¿cómo van a ser células, pues? Las plaquetas no son células. Acá está, miren, ve. Profe, ¿qué dice la diapositiva anterior? No, esto es en la semana 4. Ahí vas a encontrar donde te dice las plaquetas no son células, son fragmentos celulares. Entonces, por eso es incorrecto. Muy bien, profesor. Dice, los fibrinógenos se unen entre sí para formar el coágulo. Los fibrinógenos se unen entre sí para formar el coágulo. No, las fibrinas. ¿Cómo que los fibrinógenos? Falso, profesor. Eso es incorrecto. Acá tiene que decir las fibrinas. Dice la D, las plaquetas son células que forman el tapón plaquetario. Las plaquetas son células. Y nuevamente, mira, ve, pucha, profesor, la A y la D son falsos, pues, porque en ambos casos te dice que son células nuevamente, profesor. No son células, no son células. Dice, la trombina transforma la fibrina en fibrinógeno. La trombina, a ver qué pasa con la trombina. Dice que la trombina transforma el fibrinógeno en fibrina. No, profesor, yo veo acá al revés. La trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. Y acá te dice la fibrina en fibrinógeno. No, 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 no. Falso, profesor. La trombina transforma el fibrinógeno en fibrina. Similar a la pregunta del último examen de admisión. Muy bien. Vamos con la 6. Dice, hay varias hormonas que tienen que ver con la glicemia, cantidad de glucosa en la sangre. Algunas aumentan la glicemia y otras disminuyen la glicemia, es decir, la cantidad de glucosa en la sangre. ¿Cuál de las siguientes hormonas se encarga de disminuir? Profesor, ¿de quién estamos hablando? De la glicemia, pues de la cantidad de azúcar que hay en la sangre. Si nos damos cuenta, todas las claves, insulina, adrenalina, ¿qué es lo que hacen, profesor? Ya. Miren, es lo contrario al glucagón. Dice, ¿cuál de las siguientes hormonas se encarga de disminuir la glicemia? Ya, profesor. ¿Qué es la glicemia? Uy, acá creo que está mal la pregunta. A ver. Parece que está mal, ¿no? Pero igual, por descartes, ¿ah? A ver. Vamos por acá. La insulina, ¿qué es lo que hace? Disminuye, ¿sí o no?
A ver, vamos a ver acá, ¿ya? Ahorita le damos solución. Disminuye la glucosa en la sangre. Es decir, que disminuye la glicemia. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué hace la insulina? Disminuye la glucosa en la sangre. Correcto. Profe, ¿qué es lo que hace la adrenalina? Ah, profesor, la adrenalina aumenta, ¿no? La adrenalina aumenta la glucosa en la sangre. Claro, porque la adrenalina nos prepara para la acción y hace que la glucosa vaya a la sangre. Correcto. ¿Qué pasa con el cortisol? ¿Qué hace el cortisol? Igual, profesor, el cortisol, ¿qué pasa cuando hay estrés? Allá, profesor, el cortisol igual cuando hay estrés, ¿qué es lo que hace? Aumenta la glucosa en la sangre. Claro, es hiperglicemiante, ¿sí o no? La norepinefrina, profesor, esto lo hemos visto en la semana 9, creo que no, la norepinefrina. Ah, ya, profesor, la norepinefrina también, ¿sí o no? O sea, cuando hablamos de adrenalina es semana 8, ¿sí o no? Sistema endocrino. En cambio, cuando hablamos de norepinefrina es del sistema nervioso, en este caso simpático. ¿Qué es lo que hace la norepinefrina? Nos prepara para la acción, para hacer deporte. Por consiguiente, aumenta la cantidad de glucosa en la sangre. Así es decir, aumenta la glicemia. La insulina disminuye, ¿sí o no? ¿Qué hace el glucagón, profesor? Aumenta la cantidad de glucosa en la sangre. ¿Cuál de las siguientes hormonas se encarga de disminuir la glicemia? Claro, ahí sería pues la insulina. ¿Cómo lo disminuye? ¿Cómo disminuye la concentración de glucosas en la sangre? Llevándola a las células. Van a disculpar ahí, la clave no es la D, sino la A. ¿Ya? ¿Qué marcaron ahí? ¿Marcaron la A? Sí, ¿no? Ya me perdonaron, gracias. Marcaron la A. Ah, ¿dejaron en blanco? Ya. La pregunta es, ¿quién no marcó la A? Esta alternativa tiene algo de dificultad, ¿ah? Porque todas tienen que ver con la glicemia, ¿no? Todas, las cinco, ¿no? Pero si tú te acuerdas, pues, que la insulina disminuye la cantidad de glucosa en la sangre porque lo lleva a las células, ahí vas a marcar la A, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ahí la clave es la insulina es la que hace la glucogénesis y el glucagón hace la glucogenólisis. A ver, la insulina disminuye las glucosas en la sangre llevándolo a las células. Incluso lo lleva a las células del hígado, del páncreas, y ahí hace la glucogénesis. Así es. Entonces, ¿qué hace la insulina? La glucogénesis. Correcto. Y cuando estamos en ayunas, ¿qué hace el glucagón? Degrada ese glucógeno. Claro, degrada el glucógeno y lo convierte a glucosas. Eso es glucogenólisis. Está bien. Muy bien. Entonces, acá la clave viene a ser la A. 6A. Así es. Muy bien, más bien. Esto tengo que avisarle a los del semestral 2, ¿no? Para que puedan corregir. Ya, muy bien. Vamos con la 7. Dice, la formación del grano de polen gametofito masculino se da en la antera del estambre de la flor. Con respecto a esta formación, determine la alternativa correcta. Ajá. A ver, ¿qué han marcado ahí? La E, me imagino, ¿no? La formación del grano de polen se da en la antera del estambre de la flor. Con respecto a la formación del grano de polen, ya. Entonces dice acá, con respecto a la formación del grano de polen, determine la alternativa correcta. Dice, los anterozoides o núcleos espermáticos derivan del núcleo generatriz. Eso es verdadero, ¿sí o no? Claro, profe. Es que miren acá con una gráfica se entiende mejor. Este es capítulo 10. A ver, ¿qué pasa en el capítulo 10? ¿Dónde está el capítulo 10? Acá está. Muy bien, entonces estamos hablando de la parte masculina. Así es, estamos hablando de la formación del grano de polen. Esa formación del grano de polen se llama microsporogénesis. Así es, entonces, profe, este rectangulito lo vamos a poner más grande.
quién estamos ampliando? A la microsporogénesis. Muy bien. Ahora sí. Ahí está. Allá, profesor. Ahí tenemos la microsporogénesis, correcto. A partir del microsporocito por meiosis se forman 4 microsporas. Cada microspora hace cariocinesis 1 y al hacer cariocinesis 1, esta microspora que tenía un núcleo ahora va a tener dos núcleos, el núcleo generatriz y el núcleo vegetativo. Por cariocinesis 2, el núcleo vegetativo se mantiene constante, el núcleo del tubo. El núcleo llamado generatriz, por eso se llama generatriz, pues porque se va a dividir y va a generar dos núcleos espermáticos o anterozoides, que son los gametos masculinos, mientras que el núcleo vegetativo, núcleo del tubo, es el que forma el tubo polínico. Dice la E. Los anterozoides o núcleos espermáticos derivan del núcleo generatriz verdadero. De este núcleo generatriz salen los dos anterozoides. Dice la A. Cada microspora realiza 3 cariocinesis consecutivas. No, profesor, cada microspora solo realiza 2. Cariocinesis 1, cariocinesis 2. Entonces, esto es incorrecto. Acá debería ser 2. A partir del microsporocito se obtiene 4 macrosporas. Profe, a partir del microsporocito, ¿qué se obtiene? 4 microsporas. Acá dice macro, falso, profesor. Entonces, eso es incorrecto. Debería decir 4, pero ¿qué debería decir? Microsporas. Microsporas en vez de macrosporas. Así es. Dice, de las 4 macrosporas obtenidas, 3 degeneran y una es funcional. Profe, eso es cierto, ¿no? Pero eso es cierto pues para la parte femenina. De las 4 macrosporas, aspa, 3 degeneran y una es funcional. Sí, pero acá te dice, la pregunta es bien claro. Dice, con respecto a la formación del grano de polen. O sea, sería incorrecto, pues. O sea, es verdadero, pero no es con respecto a la formación del grano de polen. Correcto, por eso no es clave. Dice la D, ¿el núcleo del tubo realiza la segunda cariocinesis? No, el núcleo del tubo no se divide. Claro, profesor, él no se divide. En la segunda cariocinesis solo se divide el núcleo generatriz. ¿El núcleo del tubo realiza la segunda cariocinesis? No, eso es incorrecto. ¿Quién realiza la segunda cariocinesis? El núcleo generatriz. El núcleo generatriz es el que realiza la segunda cariocinesis. Muy bien. Vamos con la 8. Dice, en el ser humano, la presencia de lunares es un rasgo dominante sobre la ausencia. Ah, ya, profesor, entonces, ¿qué vas a poner acá? A mayúscula. ¿Qué ponemos por acá? A mayúscula, dice, es con lunares. Ajá, ¿qué pasa con A minúscula? A minúscula es sin lunares. Muy bien. En el ser humano, la presencia de lunares es un rasgo dominante sobre la ausencia. Si él tiene lunares en la cara y ella es de genotipo recesivo. A ver, ¿qué pasa con moradito? P de progenitores. Dice que él tiene lunares en la cara. Profesor, si tiene lunares será pues A mayúscula rayita. Claro, ahí está. Él tiene lunares en la cara. Si tiene lunares en la cara es A mayúscula. Dice que ella es de genotipo recesivo. Ella es A minúscula, A minúscula. Es decir, ella no tiene lunares. Ah, ya, muy bien, profesor. Y desean tener un hijo, sabiendo que el suegro de ella no presenta lunares. O sea, ella que no tiene lunares, su suegro, es decir, del señor, su papá dice que no tiene lunares. Si no tiene lunares, pues ¿qué se pone? A minúscula, A minúscula. Ah, ya, profesor. Entonces, dice que no tiene lunares. Ah, ya, profesor, no tiene lunares su papá de él. Una de estas dos A minúsculas tiene que bajar y reemplazar a la rayita, pues. Ah, ya, que baje el amarillito, profesor.
que baje el amarillito. Entonces, este amarillito de quién está viniendo, está viniendo de su papá, pues. O sea, ya sabemos que él es heterocigoto. Sí, profesor. Y si él es heterocigoto, ¿qué se pone? Ah, profe, primero, heterocigoto con homocigoto recibo, no, primero con el primero. A mayúscula, minúscula, primero con el segundo, igual, segundo con el primero y luego segundo con el segundo. Sí, profesor, ¿qué pasa con los dos primeros por tener la mayúscula? ¿Qué tienen? Tienen lunares. Claro, profe, tienen lunares en la cara, correcto. Profe, ¿qué pasa con los dos siguientes? Ah, por tener A minúscula no tienen lunares. Pues así es, por tener a la minúscula no van a tener lunares. Y listo. Ah, ya, profesor, la probabilidad que tengan lunares es 50% y la probabilidad que no tengan lunares también viene a ser un 50%. Sabiendo que el suegro, ese era el dato importante, ¿no? Para hallar la rayita. El suegro de ella no tiene lunares en la cara. Dice, ¿cuál es la probabilidad que el hijo sea del mismo fenotipo que su padre? Profesor, ¿y cómo es su padre? Pues, ya, su padre es con lunares. Entonces, para que tenga lunares hay una probabilidad del 50%. Muy bien. Vamos con la 9. Dice, los animales pueden ser vertebrados o invertebrados según la presencia o ausencia de hueso respectivamente. Algunos animales del segundo grupo, es decir, de los invertebrados, tienen el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. Presentan tres pares de patas y tienen dos antenas. Una pregunta similar creo que hemos trabajado en clase para que no se confundan cuando te preguntan por filum o división. Profe, si acá me dice cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen, insecto. Presenta tres pares de patas, insecto. Tiene dos antenas. Uy, profesor, me están dando la característica de los insectos, por eso marco la A. No, pues acá dice, según lo mencionado, estos organismos, ¿a qué filum pertenecen? Profesor, pertenecen al filum Artrópodos. Ah, ya, profesor, ¿por qué la clave no es insectos? Porque insectos sería la clase, ¿sí o no? Acá te dice claramente a qué filum, a qué grupo. Ah, por eso la clave es Artrópodos. Muy bien. Vamos con la 10. Dice, el filum cordado se caracteriza por la presencia de notocorda en el desarrollo embrionario y agrupa a una gran variedad de subfilia y de clases. Indica el valor de verdad sobre este filum. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del filum chordata, filum cordados. Dice, ¿los mamíferos pertenecen al subfilum vertebrados? Sí. ¿Quiénes están en el subfilum vertebrados? Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Dice, el balanogloso es un animal que pertenece al filum hemicordados. A ver, ¿qué dicen? ¿Eso es verdadero o es falso? El balanogloso pertenece a los hemicordados, sí, ¿no? Eso es verdadero, ¿ah? Pero no tiene nada que ver con el filum cordados, pues. Ah, ya, profesor, por consiguiente, ¿qué es? Es falso, pues. Ah, acá lo voy a poner en todo caso. Es verdadero, pero con fines de la pregunta es falso. Ah, ya, profesor. Pero, no pertenece. No pertenece al filum cordados. Ah, ya, profesora. ¿A qué filum pertenece? A los hemicordados. F porque, a ver. Si acá yo borro sub, así lo borro sub, ahí sí sería verdadero. ¿Qué dice? El balanogloso es un animal que pertenece al filum hemicordados. Ah, también es falso, ¿sí o no? Claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de los cordados. Ya, profesor. Ya, entonces, el balanogloso es un animal que pertenece al filum hemicordados. Mira, si yo lo dejo así, como está ahorita, sin subfilum, eso es verdadero, pero no pertenece al filum cordados. Ya. En cambio, si le pongo subfilum, sería doble falso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no es cordados y además, pues, hemicordados es filum, ¿sí o no? Ya, muy bien. Entonces, vamos a poner acá.
cómo ha estado, ¿ya? Vamos a poner acá cómo ha estado y acá en todo caso vamos a corregir. Vamos a corregir. Es falso, ya que no pertenece al filum cordados. Uno, ¿por qué más es falso, profesor? Además, además, es filum cordados. Correcto, muy bien. Dice acá, el grupo denominado vertebrado es una de sus clases. Son los vertebrados, son una de sus clases, no, es uno de sus subfilas. Eso es incorrecto, ahí está mal clase, ¿sí o no? Debería decir es una, los vertebrados es uno de sus subfila, es uno de sus subfila. Recuerden que fila es el plural de filum, entonces vamos bien. Así es, subfila, muy bien, listo. Ujú. Luego dice, presenta tres subfila. Ah, vertebrados, urocordados, cefalocordados. Esa sí está bien, ¿sí o no? Ahí sí sería correcto. Muy bien, por eso la clave es la C. ¿Alguna consulta que tengan con respecto a las claves que hemos brindado? Señoritas, caballeros, ¿todo bien? Todo mal. Todo bien. Muy bien. Listo. Entonces, esto lo guardamos y se lo enviamos a Noiri. A ver, vamos por acá. Semana 14. El examen con solucionario. También de una vez en PDF. No iría, se durmió, dice. Ya, muy bien, vamos por acá. Listo. Muy bien. Vamos pues con la clase de hoy día. Si no hay preguntas, la clase de hoy día tiene que ver con los o con las plantas. Así es. Ah, ya, muy bien, profesor. Entonces, vamos por acá. Vamos con el reino planta. ¿Ya? Hay que avanzar unos 15, 20 minutos. Dice por acá. Reino plantae. Agrupa a los organismos que se llaman plantas, pues. Así es. ¿Y qué decimos acerca de las plantas? Ah, ya, profesor. Entonces, dice por acá, las plantas son organismos eucariotas. Ya, muy bien. Es decir, tienen células con núcleo. Pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. Ah, ya, profesor, tienen una célula o tienen muchas células. Correcto. Ah, muy bien, profesor. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Las plantas son organismos autótrofos. Ah, forman su alimento y como necesitan de luz son de tipo fotolitótrofos, es decir, hacen fotosíntesis. Ay, profesor, no se me cocina. ¿Cómo que hay organismos en el reino Plantae que son unicelulares? Es que hay que tener en cuenta que en el reino Plantae también se encuentran las algas. Y cuando hablamos de las algas, hay algas unicelulares como euglenas, diatomeas, dinoflagelados. Profesor. Entonces, por eso decimos hay unicelulares y también hay pluricelulares. Luego dice por acá, tienen cloroplasto. ¿Y qué hay en el cloroplasto? El pigmento verde llamado clorofila. ¿Para qué sirve la clorofila? Para captar la luz y así realizar el proceso de fotosíntesis. Son sésiles. Claro, profesor, no tienen desplazamiento. Por lo general, porque hay algunas algas que sí se desplazan. Miren, ve los dinoflagelados, las euglenas sí se desplazan. O sea, por lo general, no se desplazan. Pues así es, no tienen desplazamiento. Tienen una pared celular de celulosa. Sí, profesor, pero además, qué hay en su pared celular además de celulosa? Además de celulosa vamos a tener hemicelulosa, también pectina. Y tengan en cuenta cuando la célula vegetal muere, se acumula suberina o lignina. Ah, ya, profesor, suberina o lignina
en su pared celular. Correcto. ¿Qué más tenemos por acá, profesor? Dice que hay alternancia de generaciones. ¿Qué quiere decir alternancia de generaciones? Que la planta en un momento de su vida es esporofito y en otro momento de su vida es gametofito. A eso se llama alternancia de generaciones. En un momento de su vida es 2N y en otro momento de su vida es N. Profesor. ¿Qué pasa con el esporofito? 2N. Todas sus células son 2N, pues diploide. El gametofito, todas sus células son N haploides. ¿Qué es lo que hace la planta en estado esporofito? Una de sus células hace meiosis y por meiosis se convierte en 4 esporas. Ya, profesor. Muy bien. ¿Qué hace cada espora? Hace mitosis. Es decir, va a formar un montón de células haploides. De N sale 2N, de esas dos, de cada S, perdón, de N sale dos células NN. De cada célula N salen dos nuevas células NN. Todas las células del gametofito van a ser haploides, van a ser N, sí, porque vienen de una mitosis. Ahora, este gametofito va a formar gametos, pero los gametos se forman por mitosis, pues. Se forma el gameto femenino, la oósfera, se forma el gameto masculino, el anterozoide. Sí, profesor. Y luego, ¿qué es lo que va a pasar acá? Pues esos gametos se van a juntar, ¿sí o no? Y cuando se juntan, ¿cómo se llama? Profesor, fecundación. Y esos gametos al juntarse por fecundación forman al cigoto. Y ese cigoto se divide por mitosis, forma el embrión de la semilla, en caso de las plantas que tengan semilla, sino embrión de manera más general. Y ese embrión sigue dividiéndose y forma por acá la planta esporofito. Y nuevamente el esporofito forma esporas, que las esporas forman al gametofito, el gametofito forma gametos, que fecundación, cigoto, nuevamente el esporofito, así sucesivamente. Eso es alternancia de generaciones y tranquilamente se dice acá, cuando la planta forma gametos, se está reproduciendo de manera sexual. Voy a ponerlo acá. Entonces, profesor, ¿qué tenemos acá en la plantita? Dice que la plantita por acá va a tener una reproducción sexual. Profesor, ¿por qué se dice reproducción sexual? Porque está formando gametos, pues. Muy bien. Entonces tenemos acá la reproducción sexual. Ya, profe. Entonces, cuando el gametofito forma gametos, a eso se llama reproducción sexual. Así es. Muy bien. Vamos por acá. Vamos a ponerle su contorno. Entonces, cuando la plantita forma los gametos, a eso se llama reproducción sexual. Sí. Profesor, pero la plantita también forma esporas. Y cuando forma esporas, a eso, ¿cómo se dice? A eso se dice reproducción asexual. A eso se dice reproducción asexual. Muy bien. Entonces, en la alternancia de generaciones, hay una reproducción asexual en la cual se forma esporas y hay una reproducción sexual en la cual se forma gametos. Así es. Muy bien. Clasificación. ¿Qué pasa con la clasificación? Miren, ve. Profesor, vamos a tener acá la clasificación de las plantitas, ¿sí? Tenemos dos grupos de plantas, pues plantas que no tienen semillas ni flores. Ahí están las algas, los musgos, los helechos. Ahí está un helecho, profesor. Y las plantas que sí tienen semillas y flores. Las plantas que sí tienen semillas y flores, ¿quiénes son, profesor? Son las gimnospermas y las angiospermas. Así es. Gimnospermas como el pino y dentro de las angiospermas tenemos a la mayoría de plantas. Pues así es, ¿ya? Entonces las plantas, dos grupos de plantas sin semillas ni flores, algas, musgos, helechos, y las plantas que tienen semillas y flores, gimnospermas y angiospermas. Muy bien, veamos por acá a las plantas que no tienen semillas ni flores.
Allá, profesor, tenemos a las algas, así es. Aunque acá podríamos poner las plantas que no tienen semillas ni flores, se les dice plantas criptógamas. La voy a ponerle acá arriba, ¿ya? Entonces acá tenemos a las plantas criptógamas. Allá, profesor, ¿quiénes son las plantas criptógamas? Son aquellas que no tienen semillas ni flores. Así se les dice, plantas criptógamas. Allá, profesor, ¿y las plantas que tienen semillas y flores, cómo se les llama? Plantas fanerógamas o espermatofitas. Ah, ya, profesor, hay que poner, porque el nombre es según ese orden. Como tienen semillas, se les dice espermatofitas. Ah, ya, profesor, como tienen semillas, ¿cómo se les dice? Se les dice espermatofitas. Y como tienen flores, ¿cómo se les dice? Fanerógamas. Ah, por eso voy a poner acá. Ya, entonces las fanerógamas o espermatofitas. Así es, las fanerógamas o espermatofitas son aquellas plantas que tienen semillas y tienen flores. Así es. Uy, ¿por qué se puso así? Yo lo puse al revés. Ya, vamos a cambiar acá. Las plantas espermatofitas o fanerógamas. Muy bien, ahí está. Espermatofitas o fanerógamas. Así es. Entonces, esas plantas tienen semillas, por eso se dice espermatofitas, y tienen flores, por eso se dice fanerógamas. Mientras que las plantas que no tienen semillas ni flores, ¿cómo se les dice? Criptógamas. Así es. Muy bien. Veamos entonces acá a las plantas que no tienen semillas ni flores. Veamos a las algas. ¿Qué podemos decir acerca de las algas? Pues, vaya, profesor. Entonces, ¿qué pasa con las algas? Vamos a tener que las algas son plantas acuáticas, necesariamente están en el agua, son plantas primitivas, son las primeras que aparecieron dentro de este reino y son las que dieron origen a las plantas que nosotros conocemos, ¿no? Así es, hay algunas que son unicelulares, otras que son coloniales y otras que son pluricelulares. Muy bien. ¿Qué pasa acá con las euglenofitas? Ah, profe, acá está la euglena, es un organismo unicelular. Crisofitas, acá están las diatomeas. Algas amarillas también son unicelulares. Las pirrofitas, acá están los dinoflagelados, tienen flagelos, también son unicelulares. Dentro de las clorofitas tenemos a las unicelulares, coloniales y pluricelulares. Clorofitas, ¿quiénes son? Las algas verdes. Ahí están las algas verdes, correcto. Muy bien, profesor. Dentro de las feofitas, ahí están las algas pardas como el sargazo. Y cuando decimos rodofitas, nos referimos a las algas rojas como el yuyo. Muy bien. Vamos por acá con las euglenofitas. Dice que las euglenofitas son unicelulares. Ahí está, una sola célula. Acá están los componentes de la célula. No es necesario. Acá dice cloroplasto, nucleolo, que vacuola, que no sé qué más. Ya que citoplasma, que membrana. Es una célula, pues. Ah, ¿qué debemos de tener en cuenta acá? Que la euglena es un algo unicelular y tiene su flagelo para moverse. ¿Qué más? No tiene pared celular. Ah, mira, profe, pero acá usted puso que hay pared celular. Sí, pues o sea, como es una característica, bien se cumplen todos o si no en la gran mayoría. Todos son eucariotas, la gran mayoría tienen pared celular. Algunas algas unicelulares, como de la división de euglenofitas, no presentan pared celular, no presentan pared celular. ¿Qué más? Tienen desplazamiento porque tienen flagelo. ¿Qué más, profesor? Tienen clorofila A y B. Ah, ya, profesor. Hay cuatro tipos de clorofila, A, B, C y D. No es necesario saber en qué se diferencian, que el radical choque, el radical metilo. No, 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 no. Simplemente hay cuatro tipos de clorofilas, A, B, C y D. Listo. En las eugenofitas, ¿quién se encuentra? Las clorofilas A y B. ¿Qué más, profesor? La reserva de los animales es el glucógeno y la reserva de las plantas es el almidón. De manera general, ¿no?
pero en el reino plantae hay una gran variedad de reserva. Por ejemplo, las eulenofitas no tienen almidón. ¿Qué tienen las eulenofitas? Las eulenofitas tienen el paramilo. Ah, profesor, las eulenofitas tienen como reserva el paramilo. También se puede decir paramilón. Así es, paramilo o paramilón. Así es, ¿ya? Muy bien. Profe, ¿qué pasa con la división pirrofitas? Dice, son unicelulares. Allá, profesor, tienen pared celular de celulosa. Sí, 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 acá sí hay pared celular. Son unicelulares. Ahí está una célula, una célula, una célula. De manera general se dice dinoflagelados. No es necesario estos nombres de abajo. Tienen desplazamiento, porque tienen flagelo, se desplazan. Ah, acá hay clorofila A y C. Tienen reserva de almidón. Ah, ya, como las plantas tienen su reserva de almidón. Su proliferación excesiva ocasiona las mareas rojas, donde hay un montón de pirrofitas y esas pirrofitas forman toxinas y matan a los peces crustáceos y además emiten luz. A eso se llama bioluminiscencia. Cuando emiten luz se dice bioluminiscencia. Muy bien. Vamos a tener acá a la división crisofitas, las algas pardo-doradas. Son unicelulares, como las diatomeas. Acá están las diatomeas. Muy bien, profesor. Tienen pared celular de celulosa y además de celulosa, ¿qué hay en su pared celular? Sílice. Y el sílice es de un color dorado. El sílice viene a ser de un color dorado. Por eso se les dice doradas, algas doradas. Dice que no tienen desplazamiento. No, profesor, no tienen desplazamiento. Ay, 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 muy bien. ¿Qué más, profesor? ¿Por qué no tienen flagelo? Pues no se desplazan. Tienen clorofila A y C. Ah, muy bien, profesor. Al igual que las pirrofitas, tienen clorofila A y C. ¿Qué más, profesor? Tienen fucosantina. Ah, la fucosantina viene a ser de un color pardo amarillento. Ah, muy bien. Como tienen fucosantina que es de un color pardo, también se le dice pardas. Ah, se les dice doradas porque tienen sílice que es de un color dorado. Entonces se dice pardo doradas. Su reserva no es el almidón. Su reserva no es el paramilo. ¿Quién es su reserva? La crisolaminarina. Su reserva de azúcares se llama crisolaminarina. Muy bien. ¿Qué decimos acerca de la división clorofitas, las algas verdes? Allá pueden ser unicelulares, como clorela, también está clamidomonas, pueden ser coloniales como el volvox, o pueden ser pluricelulares como la ulva o lechuga de mar. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa cuando las algas son pluricelulares? Cuando las algas son pluricelulares, no tienen raíz, ni tallo, ni hoja. ¿Qué tienen? Rizoide, taloide, que es el cauloide, y tienen el filoide. Ah, ya, profesor, ¿no hay raíz, ni tallo, ni hoja? No, tienen rizoide, taloide, filoide. Ah, ya, es decir, ¿qué son? Son plantas talofitas o simplemente talo. Se dice talo cuando no hay raíz, ni tallo, ni hoja. ¿Qué hay? Rizoide, taloide o cauloide y tenemos acá filoide, es decir, parecido a la raíz, parecido al tallo, parecido a la hoja. Esa es una planta talo o talofita. La alternancia de generaciones en las algas pluricelulares. Allá el esporofito es una plantita que tiene células diploides. Algunas de sus células hacen meiosis, se forman las esporas. ¿Qué pasa con las esporas? Son células haploides que se dividen por mitosis y cuando hace mitosis se forma por acá el gametofito femenino. Allá, profesor, y de otra espora se forma el gametofito masculino. Estos gametofitos forman gametos. El gametofito masculino forma el gameto masculino, el anterozoide. El gametofito femenino forma el gameto femenino. Ah, ya, profesor, la oósfera. Estos gametos se juntan, a eso se llama fecundación y sale el cigoto. Ese cigoto es diploide que se divide, se divide, se divide, se divide por mitosis. Allá, profesor, y se forma la planta esporofito. Y nuevamente el esporofito forma esporas, sale el gametofito, forman gametos, cigoto, sale el esporofito y así sucesivamente. ¿Y qué decimos acerca de la división feofitas? Las algas pardas son pluricelulares. Ahí está, profesor, un montón de células. Dice, tienen pared celular de celulosa y además tienen algina. Ah, la algina es un polisacárido empleado en la prótesis dental. Allá sirve como un molde. Allá, profesor, para sacar nuevos dientes, dientes artificiales, sí.
Ahí está la algina. Dice por acá, no tienen desplazamiento. No, profesor, no tienen desplazamiento. ¿Por qué? Porque tienen su rizoide, pues así es. ¿Qué más? Dice, tienen clorofila A y C. Claro, para hacer fotosíntesis. Además, tienen otros pigmentos que son de color pardo, como el caroteno, luteína, fucosantina y neosantina. Tienen su reserva llamado laminarina. Ah, las algas pardas tienen su reserva que se llama laminarina. Profe, se parece bastante a las crisofitas, ¿sí, no? Se parece a las crisofitas, pues acá la reserva es crisolaminarina, clorofila A y C y fucosantina también tienen. Acá la reserva es laminarina, clorofila A y C y también tienen fucosantina. Además de la fucosantina tienen caroteno, luteína, neosantina, pero todos son similares al color pardo. Por eso se dice algas pardas. ¿Por qué se dice talofitas? Porque no tienen raíz, ni tallo, ni hoja. ¿Qué tienen? Tienen su rizoide, tienen su taloide y tienen su filoide. Tienen unas bolitas para que puedan flotar, miren, ve. Allá, profesor, estas bolitas se llenan de aire y así flotan, pues. Ah, ya, tienen flotadores, sí. Muy bien, profesor, son las algas más grandes que hay, llegan a medir 80, 90, 100 metros. Así es, ¿ya? Muy bien, vamos por acá con las división rodofitas, las algas rojas. Dice que son pluricelulares. Allá, profesor, son pluricelulares. Muy bien. Tienen muchas células. Acá está el yuyo. Su nombre científico, Chondracanthus chamizoide, el yuyo. Dice, tienen pared celular de celulosa y además de celulosa tienen agar. Arriba es algina, acá es otro polisacárido, profesor. El agar. El agar es empleado para elaborar las camitas de las bacterias. Cuando se trabaja con bacterias, cuando se cultivan bacterias en las placas Petri, se hace en un soporte, en el agar-agar. Ah, ya, profesor, luego ya se echan los nutrientes, se ponen las bacterias y ahí están felices, pues. No tienen desplazamiento gracias a la rizoide, tienen clorofila A y D. Ah, acá aparece la D, mira, ve. Acá aparece la D. Ya, anteriormente, profe, eulenofitas A y B. Pirrofitas, crisofitas es A y C. ¿Qué pasa con las clorofitas? Es A y B. Profe, ¿qué pasa con las feofitas? Viene a ser A y C. En cuanto a la clorofila y las rodofitas es A y D. A y D. Muy bien. Pero además de tener clorofila, tienen ficoritrina, que es de color rojo, y también tienen ficobilina, que es de color azul. ¿Y quién está en gran cantidad? La ficoritrina. Por eso se ve como un color o rojizo, pues. Ahí está entonces el yuyo. Predomina la ficoeritrina que es de color o rojo. Tienen su reserva de almidón de floridias. Ah, ya, profesor. Su reserva se llama almidón de floridias. Son talofitas porque no tienen raíz, ni tallo, ni hoja. Tienen rizoide, taloide, filoide. Y son profundas a diferencia de las feofitas que tienen flotadores, son superficiales. Los yuyos son algas profundas. Muy bien. Y con eso terminamos para las algas. A ver, ¿qué dice el chat? Dice, profe, ¿qué significa que el Volvox sea colonial y no unicelular o pluricelular? A ver, unicelular, una sola célula. Colonial, cuando las células se juntan, pero metabólicamente son independientes. Cada una hace su metabolismo. Profesor, si no, ¿por qué están juntas? Ah, porque eso les facilita, por ejemplo, a generar descendencia. Ah, pero en cuanto al metabolismo, cada una es independiente. A eso se llama colonial. En cambio, ¿cuál es la diferencia con pluricelular? Ah, en la pluricelular, ahí sí hay funciones pues más específicas. Las células que están en la rizoide se encargan del soporte. Las células que están en el filoide se encargan de la fotosíntesis. Ah, ya, profe. O sea que acá las funciones son más específicas. Rizoide, fijación, taloide, cauloide como un soporte, ¿sí o no? Y filoide para hacer fotosíntesis, sí. Y además, pues una pluricelular a comparación de la colonial tiene mucho más células, ¿no? La colonial simplemente es un conjunto de células. Ahí a cada célula hace su metabolismo, ¿sí? ¿Por qué están juntas? Porque les es más favorable estar así para una mejor reproducción. ¿Alguna otra pregunta que tengan?
¿Hay preguntas? Muy bien. Entonces, ahí nos vamos quedando, siendo las 11:44. Ya el día de mañana continuamos. Así es. Noiri, mañana las clases tenemos normal en el horario programado o hay algún cambio por lo de la pre. Sí, profe, ¿todo normal o hay algún cambio? Porque me acuerdo para el segundo repaso, para que encaje los de la pre, creo que porque el profe Samanié o algo así. Bueno, no, en todo caso, si es que hay algún cambio, me lo haces saber. Solo adelantar una hora. Entonces, ¿yo a qué hora voy a dictar biología, Noiri? ¿De 5 a 7? No, profe, en el horario normal. En el horario normal. ¿De 6 a 8? Ujú, sí, exacto, profe. Ah, ya, ya. Listo. Queda entonces. Ya, ya solo adelantan historia, creo que no. Algo así me acuerdo, ya. Muy bien, gracias. Ya. Listo, chicos. Un gusto. Nos estamos viendo.